40 minutos. Pero vamos a mirar en este capítulo 11 de Juan. Vamos a mirar el amor de Dios y vamos a mirar ese amor como una luz que nos alumbre y ante el cual seamos examinados, podamos examinar nuestra propia vida, nuestro propio entendimiento para responderla. Si nos hiciéramos esa pregunta el uno al otro y quizás la respondiéramos francamente, ¿qué estaríamos buscando o qué estaríamos presentando como evidencia de que Dios a mí me ama? Se sugiere, por ejemplo, que quizás sea el haber recibido el empleo que siempre quiso, o el puesto en su trabajo, en su empleo, que siempre ha anhelado y por lo cual se ha esforzado mucho. Quizás es un cambio de empleo, cambio total del ambiente en el que tiene que laborar. Algo por lo cual ha estado pidiendo hace mucho tiempo. Y el amor de Dios se manifestaría si eso le fuera concedido. Dios me oyó. Dios se acordó de mí. Dios me atendió. Dios proveyó. Sería en su relación matrimonial el concederle una relación matrimonial, poderse casar, hallar el cónyuge con quien pasar el resto de su vida. Sería los problemas que tiene, con los cuales ha venido lidiando, tratando de superar a través de los años, el ver por fin que las cosas se resuelven, que la unión se fortalece, que hay unidad y un objetivo claro y compartido con su cónyuge, para ocuparse en menos conflicto, menos pelea, menos argumento y más en esfuerzos edificantes. Poder ser ejemplo, poder ser testimonio, poder ser ayuda para otras parejas. Quizás viene sufriendo alguna enfermedad agobiante, debilitante, enfermedades que los médicos mismos no logran descifrar. Con ese achaque, con ese dolor, con esa incomodidad desde hace cuánto tiempo y aún bajo el misterio de lo desconocido, lo inexplicable, sería manifestación del amor de Dios hacia usted, que de eso usted fuera librado, usted ya no tuviera que sufrir, usted ya no tuviera que estar pidiendo que Dios le ayude a pasar un día, aunque sea una hora más, bajo esa dificultad física. ¿Cuántas cosas vendrían a la mente de aquellos que al responder qué es lo que espera de Dios, qué le pides a Dios, qué buscas que Dios te conceda, de qué manera Dios podría responderte y atenderte para manifestarte a ti su amor? Pero en este relato que hemos leído de Juan capítulo 11, hallamos algo un poco chocante, ¿no es verdad? Inquietante, molesto. A decir verdad, es algo que nadie se esperaría, mucho menos de aquel Jesucristo, representante de Dios entre nosotros. Lo que hemos leído ahí de Juan capítulo 11 nos deja con más preguntas que respuestas, quizás.
Y recordemos lo que hemos leído cuando Jesucristo le responde en el versículo 15 a sus discípulos. 14 termina diciendo, Lázaro ha muerto. Y en el versículo 15 dice Jesucristo, y me alegro. ¿Con él quieres andar? ¿Con amigos así? ¿Para qué enemigos? Dirá alguno. Pero esta es claramente la enseñanza de Jesucristo que él ha querido dar a sus discípulos y que a nosotros esta tarde también viene a ser para provecho. Jesucristo quiere manifestarse, quiere darse a conocer, quiere que sea conocido Él, por quien Él es. Más que ser buscado por lo que Él pueda aportar, Él pueda concederle, Él pueda proveer en algún momento, en toda su riqueza, en toda su autoridad, en todo su poder. Lo que más quiere que usted reciba, que usted disfrute, que usted tenga, es Él, Él mismo. Y aquel Lázaro, aquel que Jesucristo declara muerto, era conocido y querido profundamente por Jesucristo. Entendemos las palabras de Jesucristo cuando dice en el versículo 15, y me alegro, que no es insensible, no es que se ha endurecido su corazón, que se ha olvidado de su amigo, que era de apariencia solamente, que andaba con él, ofreciéndole esa amistad. Entendemos bien que Jesucristo lo amaba, y no solo a él, sino a sus hermanas. Era una familia bendecida por la presencia de Cristo con ellos, el acompañamiento de Jesucristo con ellos. Ha habido eso en las buenas y lo habrá también ahora en las malas. Malas como nosotros lo describimos. Pero para Cristo, para Dios, todo es bueno. Todo es bueno. Todo contribuye al cumplimiento de su propósito. Todo es bueno. Todo cumple su propósito. Y Él quiere que conozcamos cuál es ese propósito. Que conociéndole a Él entendamos cuál es ese propósito. E igual como Él podamos decir que ese propósito es bueno, cueste lo que cueste. Requiera lo que requiera para que el propósito se cumpla. Las hermanas le han dicho que su hermano está enfermo. Sus hermanas lo han buscado a tiempo, como lo haría usted, como lo haría yo, urgentemente y deseosos de que venga prontamente a su auxilio. Antes de que la enfermedad pase a peores y muera, ven, atienda a quien tú quieres, atiéndalo, restáuralo. Haz tu obra poderosa, haz esa obra de amor por quien es tu amigo. Y no permitas que llegue la tragedia, que llegue la tristeza, que llegue el sufrimiento. Pero Jesucristo nos deja entender que su plan, su propósito, es otro. Recibió la noticia y dice que demoró aún 2 días más en el lugar en donde se encontraba. Se quedó, no se movió de ahí, no respondió en la urgencia.
con la que había llegado la noticia. Esperó a que su amigo estuviera muerto. Esperó a que Lázaro falleciera. Esperó hasta entonces para declarar, como él ha dicho, ahora sí ha muerto. Ahora sí, vamos. Ahora sí. Para que se cumpla el propósito que ha habido desde el principio en esta enfermedad de Lázaro y de ahora su muerte. Jesús permitió que Lázaro muriera y su propósito era impulsado, su motivación, el deseo era, como él mismo nos declara, que Dios fuera glorificado, para que al obrar después a favor de Lázaro y ante la observación de todos los que tanto estaban de su lado como los que estaban buscándolo para matarlo, quedara bien claro que es la honra y la gloria de Dios lo que toma preeminencia y lo que al cumplirse, al establecerse como objetivo y luego al alcanzarse como meta ya alcanzada, se cumple el propósito de Dios, deja en toda su posición de gloria y exaltación a Dios, que es único, Dios el verdadero, Dios que se quiere dar a conocer para que quienes lo vean, quienes lo oigan, se acerquen a Él, creyendo y confiando. Sí, el deseo de Cristo no fue primero hacia su amigo, ni por evitar la tristeza de sus amigas, no fue por impedir la muerte de Lázaro o el lloro, el lamento, el sufrimiento de su familia. El propósito y el deseo de Jesucristo es glorificar a Dios, su Padre, que está en los cielos. Asimismo, nos enseña de otra manera que también en nuestro corazón y en nuestra mente haya siempre ese deseo y ese propósito en todo cuanto hagamos aquí sobre la tierra. Versículo 4. Esta enfermedad, o sustituye ahí lo que usted pueda poner esta tarde. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? ¿Cuál es la motivación por la que usted busca a Dios? ¿Qué es lo que usted ha presentado delante de Dios quizá por largo rato? ¿Qué es lo que aún espera que Dios le conceda? En su amor, el Dios de amor en que usted quiere creer y que usted quiere también anunciar a los que le rodean, al recibir de Dios lo que le ha pedido, para que también ellos sepan que Dios en su amor atendió, respondió, suplió lo que usted necesitaba. ¿Qué sustituiría usted ahí en esa frase del versículo 4? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo que usted necesita, lo que usted ha pedido, que sea eliminado de su vida, retirado, usted de eso librado, podrá ser más bien
que Dios ahí lo ha puesto, lo ha permitido, ahí lo tiene todavía para la gloria de Él. ¿Y anda usted resistiendo el propósito divino? ¿Anda usted pidiendo lo que no es debido? ¿Pidiendo sin entendimiento? ¿Pidiendo que sea librada o apartada? ¿Librado o apartado de lo que Dios ha puesto para su beneficio espiritual, para que su vida sea conformada a la voluntad de Dios, para que su vida sea un servicio a Él? Y nuestra mirada, su mirada, sea apartada de ese autoservicio, de la vanidad, de querer que Dios a usted le sirva, cuando desde el principio todo fue creado para la honra y gloria de Él. Usted fue hecho a imagen y semejanza para dar a conocerlo a Él, para adelantar sus propósitos sobre la tierra. Este versículo 4 es enfático y es de esas que debemos llevar escritas en la frente. Debemos de estar repitiendo en la mañana y en la tarde. Debemos estar no solo recordando para nuestro propio provecho, sino citando para beneficio, para enseñanza, para instrucción de los que nos acompañan en esta vida, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿A quién le presentaron la vida cristiana, el camino del cristianismo, como un camino en el cual tendría que sufrir? No, pero ahí hay todo un movimiento que se denomina pare de sufrir. Todo lo contrario a lo que Dios claramente al que ama le permite sufrir. Al que ama ha obligado a tener que experimentar. Esperó 2 días para que muriera. Y para que, estando muerto, Él y su Padre fueran glorificados. Despojado de todo bien terrenal, de la vida misma, sepultado en una tumba y hediendo ya días. Ese es el amor de Dios a través de este pasaje, obrando para su propia gloria. Versículo 5. Amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, que quede bien claro. No era falta de amor, no era descuido de su Cristo. No fue que se le olvidó, no se le salió de las manos una situación. El amor lo ha declarado más de una vez, los quería mucho. Y al quererlos, quería para ellos el mejor bien posible. Más allá de lo terrenal, de lo temporal, buscaba que en ellos hubiese profundidad, mayor entendimiento, gran gozo en lo espiritual, en ver el mundo y ver el futuro, la eternidad, a la luz de esa comunión, de esa relación con Cristo, en Cristo, para su servicio, para el cumplimiento de su propósito. ¿Dios le ama? Es la pregunta esta tarde. Tenemos que tener
cuidado con lo que pedimos, ¿no? Con lo que decimos. Porque bien podemos estar pidiendo solo lo que a mí me agrada. Que Dios, que lo tiene todo, Dios que en todo su poder puede hacer lo que yo le pida. Para Él no hay nada imposible. Que Él me responda. Que yo declare que soy hijo de Dios. Que yo creo en Él. ¿Pero qué implica? Implica quizás totalmente contrario a lo que yo quisiera en mi corazón, a lo que tiene razón para el que me acompaña. ¿Cómo explicarle a la muchedumbre agolpada ahí para acompañar a las hermanas de Lázaro? ¿Cómo explicarles que esto es bueno? Murió Lázaro, pero es para bien. El que lo amaba estaba cerca, pero a propósito no vino para sanarlo antes de que muriera. Que ha dicho, oímos que les dijo a los discípulos que se alegraba inclusive. Hoy en día tampoco nuestro mundo entiende lo que Dios dice. Tampoco entiende cuando al pueblo de Dios no van las cosas a las mil maravillas como creen debiera de ser, si Dios en verdad es amor y en verdad atiende al menesteroso y atiende al que lo busca, respondiéndole oportunamente. ¿Cómo explicar lo que le pasó a Job? ¿Cómo explicar lo que le ha pasado a Lázaro? Así podemos explicar también en nuestra vida lo que Dios permita, lo que Dios haya decretado, que sea por el tiempo que Él disponga, pero será para bien para los que Él ama. Todas las cosas ayudan a bien, lo citamos, lo recitamos, eso sí, es como un lema que llevamos grabado, ¿no es verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Lo decimos hasta que por esas estamos pasando. Y ahí sí ya no sabemos. ¿Cómo? Nos parece ya demasiado tiempo. No lo explicamos, ni lo sabemos explicar. Nos roba del gozo. Ya no nos infunde aliento saber que el que está tras esas palabras, quien ha dicho y ha sellado esas palabras como verdad eterna, es quien cumplirá perfectamente también todo cuanto Él promete. Todo ayuda bien a los que le aman. Y ahí está el inverso de la pregunta. ¿Ama usted a Dios? Bueno, sabemos que solo amamos a Dios si Él primero nos ha amado a nosotros. Solo así podremos conocer el amor y podremos también nacer de nuevo para que en ese amor divino vivamos. No es el amor humano, condicional, interesado, negociado. Es un amor puro. El amor que de lo alto se ha manifestado cuando Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, derramando su sangre a favor de ¿quiénes? Quienes éramos sus enemigos.
Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hediendo como Lázaro. El amor de Dios se manifiesta. ¿De qué tan gran manera? Que sin explicación humana, sin obligación por parte de Él, sin mérito por parte nuestra, Él haya puesto el rescate, el sacrificio, haya aplicado a nuestra cuenta la única solución para que nosotros conozcamos el verdadero amor y nazcamos de nuevo para vivir en amor hacia Él primero, como también los unos hacia los otros. Dice Jesucristo, así conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero ¿cómo amaremos los unos a los otros? Sin haber primero sido amados de lo alto y haber recibido, tanto en la enseñanza como en la práctica, en esa evidencia divina, lo que es el amor puro, genuino, que da su vida por sus enemigos. Da su vida en rescate, para que la vida ya no sea nuestra, sino una vida rendida a su servicio. ¿Dios le ama? ¿Ama usted a Dios? ¿Por qué quiere que Dios le ame? Oh sí, para librarlo del infierno. Para librarlo, es verdad, de la conciencia intranquila, que no lo deja dormir de noche. Para aumentar la confianza propia, cuando usted se compara ante el prójimo, para que pueda decir, no soy tan malo como sutano, voy bien, estoy a salvo. ¿Por qué quiere que Dios le ame? Para solucionar sus problemas en el trabajo, sus conflictos matrimoniales, sus enfermedades, sus dolencias físicas. ¿O quiere que Dios le ame para que usted ame a Dios? ¿Quieres que Dios te ame para que su vida sea una vida rendida a la búsqueda, a difundir su gloria aquí en la tierra? A que usted sea despojado aun de la vida misma si es necesario. Que usted sea un instrumento en su mano para adelantar sus propósitos. Que su propósito en la tierra sea cumplida. Debemos buscar la gloria de Dios. Así Él lo quiso, así Él lo dijo, así en nuestra vida igualmente siempre será. Si Él está haciendo su obra, si Él nos ha amado, es para que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Vimos la semana pasada, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo el corazón, eso es en todo tiempo. ¿Cuánto nos hace falta aprender y aplicar? Conocer en verdad, no solo intelectualmente, pero conocer en la vida diaria lo que es andar en santidad, andar con Él, ser rendido como sacrificio vivo, de olor grato a Él, todo el tiempo que Él nos conceda aún andar sobre la tierra. No, esta vida nos anda distrayendo.
la vida, nuestro propio corazón nos anda engañando. Creemos que en verdad el amor se puede definir, se ha de definir, andamos buscando que se cumpla en que de nosotros se preocupen, a nosotros nos sirvan, nosotros seamos engrandecidos, en verdad nosotros seamos importantes, no solo en el plano humano, sino también delante de Dios. Hasta el punto que muchos dicen, Dios me necesita. ¿Qué Dios es ese? Si te conoces muy bien a ti mismo, que Dios te necesite, habla muy mal de Dios. Que lo que tú aportes sea lo que le falta a Él. ¿No es verdad? Hay un movimiento ahora que se nombra, se titula, se da a conocer como que, Dios te entiende. No sé si así se maneja en el idioma español, pero va por ahí y va aumentando. Hay toda una campaña de millones de dólares de propaganda, impulsando esta idea de que nosotros somos los que hemos tenido que ser entendidos de Dios. En otras palabras, nosotros hemos sido el misterio para Dios y Él ahora nos comprende. Él ahora ha venido a nuestro nivel y ahora nos puede ayudar porque conoce cuáles son nuestras debilidades, conoce cuál es nuestra fragilidad, conoce bien cuáles son nuestras tentaciones. Él sabe pues cómo atendernos. Pero ha puesto al hombre en la posición de ser servido. Ha puesto al hombre como la punta de partida para que Dios busque, entienda por fin de qué manera poder suplir nuestras necesidades. Cuando la verdad es que desde el principio Dios lo ha dicho. Desde el principio fue muy claro en que era su autoridad, su palabra, sus mandamientos, su voluntad, sus propósitos, las que el hombre tenía que cumplir. Y para que a Él lo conociéramos, era Él que venía y andaba con Adán y Eva en el huerto del Edén todos los días. Les hablaba, les comunicaba, les daba a entender quién era, para que a Él se temiera y de su palabra no se apartaran. Y en el momento en que ellos hicieron caso omiso, en el momento en que su autoridad se desobedeció, en ese momento, dice la palabra de Dios, murieron. Estaban vivos físicamente, pero murieron espiritualmente. Fueron destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. Fueron separados y separados eternamente si no hay quien reconcilie, si no hay sacrificio que los perdone y restaura esa comunión con Él. Por eso desde el principio, ahí mismo Dios dice en su palabra que vendría uno que aplastaría la cabeza del que había mentido, apelando a la vanidad y al orgullo humano, había sembrado en palabras deshonestas, en la manera de pensar y de sentir de Adán y Eva,
para que hicieran lo que a ellos bien les parecía, contrario a lo que Dios mandaba. Desde el principio ha sido Dios, para su honra y su gloria. Dios que a los que desobedecieron también habló y actuó contundentemente, claramente, para indicar que era Él y solo Él al que se debía de reconocer y servir. Y muertos espiritualmente, desde entonces todos nacemos en delitos y pecados, nacemos muertos. En la necesidad de que seamos amados para poder amar, de que Dios me ame, pero más que por cualquier otra razón, que me ame para que yo vuelva a amarle a Él. Sobre todas las cosas. Lo ame a Él por la misericordia que quiera Él mostrarme, haya querido mostrarme, concediendo que yo sea reconciliado con Él por medio de su Hijo Jesucristo, de aquel mismo que aquí está respondiéndole a las hermanas de Lázaro, está respondiéndole a sus discípulos, orientándolos tanto con sus palabras como sus hechos a que no se enfoquen en la situación adversa, no se enfoquen en sus emociones, dejen a un lado sus razonamientos humanos y entiendan cómo es el pensar de Dios, cuál es el propósito de Dios. Que seamos conformados a su voluntad, que conozcamos a Él y a través de Él podamos entonces ver toda la situación de nuestra vida, de la vida que nos rodea, como parte de su plan soberano y sabio, por ahora y para la eternidad. Deleitarnos en verdad en Él, porque Él es nuestro tesoro. Él es el tesoro. Él es nuestro deleite. Es a Él que anhelamos tener y con Él compartir el tiempo. Es Él el gozo de mi vida. Porque por cuanto me ha amado, me ha hecho nacer de nuevo en el Espíritu. Me ha pasado de destituido de su gloria a ser hijo adoptivo y coheredero juntamente con Cristo. Si eso no nos deleita, si eso no es nuestro anhelo, si en verdad no es eso lo que busco y pido de Dios, si no es eso lo que manifiesto a través de mi vida, se proclama, se evidencia delante de los que me acompañan, entonces vivo para mí mismo. Me sirvo y busco que me sirvan. No soy uno de aquellos que Dios en su amor ha redimido. No soy aún uno de aquellos que por el tan gran amor de Dios ha sido restituido por méritos ajenos, méritos de Cristo, a su favor, reconciliado a la comunión íntima, estrecha, satisfactoria, eterna con Dios. La gloria de Dios y la gloria del Hijo Jesucristo. Para eso murió Lázaro. Para eso, lo que Dios permitió, lo que Jesucristo aún de manera muy directa
muy a propósito, muy puntual, orquestó. Todavía no, ahora sí, ya murió. Vamos a dejar todo a un lado. Vamos a dejar a las hermanas de Lázaro, también totalmente despojadas de la esperanza humana, de las posibilidades humanas, para que en el momento en que yo obre, yo hable, la gloria sea solo para mí y para mi Padre. Y el gozo sea por la misericordia manifiesta, obrada a favor de ellos, cuando en verdad humanamente no había manera ni que ayudáramos a Dios, ni que después reclamáramos alguna gloria de lo que se pudo hacer. ¿Seremos satisfechos en lo que Dios quiera? ¿Nos gloriaremos en Dios? Pase lo que pase, tardes el tiempo que se tarde, ¿o seguiremos viviendo en esta vida buscando que nos aclamen, a nosotros nos acomoden, buscando que Dios mismo me tenga en cuenta por lo que yo necesito, yo creo ser importante y urgente? ¿O seremos en verdad quienes decimos que cuanto me haya pasado y cuanto haya tenido que sufrir, cuanto haya sido, a mi parecer, demora en el plan de Dios ha sido para que yo me alegre, en mí en verdad se aumente, no solo en el conocimiento de Él, sino el conocimiento de lo que es confiar en Él? Conocerlo al punto de entenderlo, como venimos diciendo. Conocerlo más que en las palabras escritas, sino conocerlo en la experiencia, en esa palabra aplicada a nuestra vida. Que cuando todo ayuda bien, gracias Señor porque has traído a mi vida esta oportunidad de conocer cómo tú obrarás para tu honra y gloria. Tú obrarás para el bien de mi vida espiritual, de mi comunión contigo, de mi testimonio ante el prójimo, de que a través mío se vea tu gloria y seas tú manifestado ante los hombres. Y yo pueda decir en verdad que eres, versículo 25, la resurrección, la vida. Pero no solo en ese día postrero que aún vendrá, sino hoy mismo, pase lo que pase, en todo momento. Jesucristo, bien saben la historia, resucita a Lázaro. Con su voz, llama que salga fuera de esa tumba. Y sale caminando quien había estado muerto ya mucho tiempo. No quedó duda alguna. ¿Pero qué resultó? Aumentó el deseo de matarlo.
Oh sí, porque el testimonio del cristiano tiene ese resultado. Cuando Dios obra en nuestra vida, no es para que el mundo nos reciba, no va a ser para que nos vaya bien y mejor. Habiendo pasado la prueba para nuestro propio provecho espiritual, habiendo sido acercados nosotros a Dios al entenderlo y adoptar sus propósitos para nuestra vida, es muy probable que el mundo aún más sea nuestro enemigo, aún más se oponga. El camino por delante para ser fiel en el cumplimiento del propósito de Dios sea más difícil. Pero ¿qué hemos de perder si nuestra alma está segura, está sellada con Cristo, bañada en la sangre de Cristo? Nuestra vida cada día será más limpia y seremos más y más preparados para lo que es su propósito eterno, que estemos con los ángeles, rindiéndole culto por los siglos de los siglos. ¿Ama usted a Dios? El amor de Dios en su vida se ha manifestado para conducirla a través de todas estas realidades de la vida terrenal, a poner la mira en las cosas de arriba y a buscar primeramente su reino y a ser satisfecho en estar bajo su gobierno, sirviéndole en todo momento, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pase lo que pase, por el tiempo que sea, aunque ande por valle de sombra de muerte, el Señor sea glorificado en nosotros. Oremos. Padre nuestro, pedimos misericordia para que tu palabra en nosotros tome raíz profunda. Seamos conducidos día por día, momento por momento, solo a hacer tu voluntad. Seas tú engrandecido, que nosotros menguemos. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.